Amén, hermanos, tengan un saludo muy especial. El día de hoy vamos a hacer un repaso general de las 3 lecciones acerca de los 33 pasos hacia la madurez cristiana. Entonces vamos a hacer de forma general, mis hermanos. Entonces pueden analizar su texto y también la Biblia. Vamos a leer para esto, mis hermanos, en Tito 2, 12, 14, donde dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor, Dios amado, damos gracias, Señor, por un día más de vida. Más te pedimos, Señor, que tú nos perdones nuestros pecados, nuestras faltas cometidas, Dios amado. Tú sé, Dios amado, propicio para con nosotros, Señor. Más ayúdanos, Señor, a hacer un repaso general de estas lecciones que ya habíamos conocido, Señor, para que en tu nombre, Dios amado, Señor, sean hechas, Dios amado, Señor, en nuestro corazón. Papito, en el nombre de Jesús, ayúdanos también a llevar a cabo cada una de estas lecciones en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Amén, mis hermanos. No, lo que primero tenemos que analizar al hacer el repaso, tenemos que ver, ¿no? Que debemos ser discípulos de Cristo y no solamente creyentes, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a una madurez cristiana. Y es por esa razón que este libro, el texto, nos lleva, ¿no?, a 33 pasos hacia la madurez cristiana. No, entonces, en una parte introductoria, ¿no?, debemos proclamar el Evangelio de Cristo. Eso hemos sido llamados y por eso hemos sido constituidos. ¿A quiénes debemos predicar primeramente? A nosotros mismos. Predicar y hacer, ¿no, mis hermanos? Eso va acompañado. Los que están perdidos, ¿no? En una segunda instancia, a los que no conocen a Cristo Jesús, les predicamos. Sí, una vez que les predicamos, ¿no? A los nuevos creyentes los instruimos. Llevamos el Evangelio de esa manera. Esa es nuestra tarea fundamental. La Gran Comisión está acompañada, ¿no?, de evangelismo, predica, y de discipulado, enseñanza, dos cosas que debemos hacer. Predicamos y enseñamos. Cuando uno viene al Evangelio de Cristo, es como un bebé, ¿no?, que ha nacido para el Señor. ¿Qué se entiende por discipulado? Es un proceso, ¿no? Brindar atención continua al nuevo creyente, se integre a la iglesia local, desarrolle todo su potencial para Cristo, no para nosotros, mis hermanos, ni para nuestros caprichos de nosotros. Haga discípulos para Cristo, ¿no? Haga frutos, mis hermanos, ¿no? Empezando por su vida, por un cambio, y ayude a edificar la iglesia de Cristo, no su iglesia, no la iglesia de uno, a su capricho, a su antojo, no, la iglesia de Cristo tal cual dice la Biblia. Nadie puede hacer una iglesia a su capricho, mis hermanos. Eso nunca va a prosperar. Entonces debemos edificar la iglesia de Cristo en base a lo que dice la palabra de Dios, y empieza en la obediencia. Debemos ser obedientes, humildes, misericordiosos y amorosos. Si no tenemos esas características, mis hermanos, no podemos preferir ser discípulos de Cristo y mucho menos querer abrir una iglesia, mis hermanos. Entonces, esto es un trabajo, ¿no?, en el cual hay que dedicar tiempo. Entonces, hay que morir. Morir significa ser sacrificio vivo para Cristo, mis hermanos. Y Él nomás nos puede dar ese sacrificio vivo. ¿Para qué? Para consolidación de nosotros mismos y para consolidación de los nuevos creyentes. ¿Cuál es el propósito de esta guía de estudio? Es orientar, instruir y edificar, ¿no? Y cada día de nosotros, cada día de nuestra vida estamos haciendo estas cosas, ¿no? Nos orienta, nos instruye cada día y nos edifica. La vida espiritual de los nuevos creyentes y nuestra vida espiritual, mis hermanos, en base a estas tres cosas, ¿no? Presenta 3 unidades de estudio, ¿no? Nuevos comienzos, en el cual vamos a tocar los 3 primeros capítulos, la nueva fe y nuevos pasos nuevos pasos que continúa hasta la madurez. Nuevos comienzos, vamos a nuestro primer tomo, nuevos comienzos, y a la primera lección, ¿no? El comienzo de una nueva vida.
Referencias bíblicas, Tito 2, 12, 14, 1 Corintios 5, 17, 20 y Romanos 8, 16, 17. Entonces, no vamos a leer todos los textos, mis hermanos, porque es un repaso general. No, ya hemos leído en Tito 2, 12 y 14, donde nos dice, no, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? Guardando la esperanza bienaventurada. Y hablando de Jesucristo, nos dice, ¿no? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. El versículo clave, mis hermanos, que debes saber de memoria, porque seguramente nos van a preguntar, ¿no? Del nuevo comienzo es el 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La introducción, ¿no? ¿Cómo comenzó esta nueva vida en Cristo? Lo primero, ¿no? Hemos renunciado al pecado, mis hermanos. Eso es lo primero que se hace. Hemos recibido a Cristo, ¿no? Hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. ¿Sí? 4 acciones que vamos a ir analizándolos. Pero esto pareciera que naciera en nosotros, pero no es así, mis hermanos. Hemos renunciado al pecado porque Cristo nos ilumina, ¿no? Nos da vida. Hemos recibido a Cristo porque Cristo es el que nos ha dado ese paso para recibirlo. Y hemos nacido de nuevo porque Cristo nos da la vida y somos hijos de Dios. Hemos renunciado al pecado, ¿no? Tito 2, 12, 14, ¿no? ¿A qué pecados hemos renunciado, mis hermanos? Al pecado de a la impiedad, ¿no? Y a los deseos mundanos. Nos habla, ¿no? Acerca del paganismo y supersticiones en Deuteronomio 18, 10, 12, ¿no? Hemos renunciado a la adivinación, ¿no? Al sortilegio, a la hechicería, no consultar a los muertos. En los malos vicios, mis hermanos, en Proverbios 23, 29, 33 y 1 Corintios 6, 9, nos dice que hemos renunciado, mis hermanos, a la borrachera, ¿no? Las fornicaciones, idolatrías, adulterio, homosexualidad, lesbianismo. Y en los placeres mundanos, mis hermanos, en 1 Timoteo 5, 6, Eclesiastés 2, 10, 11, nos indica, mis hermanos, sí, el que tiene placeres mundanos está muerto, ¿no? Por lo tanto, hemos renunciado a la sexualidad, la lascivia, matar, robar, homicidios, egoísmo, como etcétera, ¿no? Y en la conducta pecaminosa, mis hermanos, de 1 Corintios 6, 9, 10 y Romanos 1, 29, 32, nos habla, ¿no? Acerca de los ladrones, de los ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, injusticias, ¿no? Homicidios, chisme, peleas, engaños, malignidades, sin amor, altivos, mentirosos, ¿no? Esos pecados contrarios a Dios hemos ido renunciando, mis hermanos, no una vida impía, ¿no? A los deseos mundanos, mis hermanos, sí, Pablo enfatiza, ¿no? Que los que nos hemos convertido a Cristo hemos renunciado a los deseos mundanos. Esto significa pecados sexuales, sí, la codicia por la riqueza, el poder, la fama o cualquier cosa que es esencialmente mundana que pone a Dios a un lado, ¿no? Entonces, la condición de estos deseos mundanos, ¿no? El poder, la fama, ¿no? La codicia de las riquezas, ¿no? Pecados sexuales, son los que nos dañan, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Y hemos renunciado a eso, mis hermanos. Hemos nacido de nuevo, ¿no? 2 Corintios 5, 17, 20, ¿no? Tenemos una nueva vida en Cristo, ¿sí? ¿Cómo es la vida nueva en Cristo? Según Efesios 4, 26, 29, 32, nos pregunta, ¿no? Es apartarse del mal y del diablo, ¿no? Y debemos cultivar la benignidad, misericordia y el perdón. ¿Quién nos ayuda a vivir en la vida nueva? El Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tenemos, mis hermanos, esta nueva vida en Cristo, ¿sí? Porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador y tenemos una nueva vida y nos ayuda a vivirla, mis hermanos. 2 cosas que hemos hecho, ¿no? Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y tenemos una nueva vida y nos ayuda a vivirla, mis hermanos, ¿no? Por eso tenemos nueva vida en Cristo. Somos reconciliados con Dios, 2 Corintios 5, 18 al 20. Antes vivíamos enemistados, ¿no? Alejados y separados de Dios. ¿Sí? Ahora, por medio del sacrificio de Cristo, hemos vuelto a la amistad con Dios, ¿no? La comunión. ¿Sí? Por eso somos reconciliados, ¿no? Por eso somos hijos de Dios, embajadores y herederos, mis hermanos. ¿Qué quiere decir la reconciliación? Hemos vuelto a la amistad con Dios, somos sus hijos. O sea, ¿qué quiere decir reconciliación?
que hemos vuelto a la amistad con Dios, somos sus amigos y somos sus hijos. Hemos vuelto a la amistad con Dios, ¿no? Eso es lo que significa reconciliación. ¿Quién nos ha dado la reconciliación? Cristo. ¿Qué misión tenemos ahora como cristianos? Proclamar el mensaje de reconciliación. ¿Sí? Como embajadores, proclamamos el mensaje de la reconciliación. Hemos sido hechos hijos de Dios, Romanos 8, 16, 17. Entramos en la familia de Dios y somos herederos de Dios. Entramos en la familia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, ¿no? Por medio de Cristo, no por nosotros mismos. Tenemos una familia espiritual, ¿no? Con todos sus miembros, o sea, con todos los hermanos. Pero entonces, ¿cómo justificamos si tenemos una familia espiritual, mis hermanos, las peleas que a veces hay en la iglesia? Las rivalidades, ¿no? Entonces, Dios nomás tenga misericordia de nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer y crecer en la familia de Dios. Si nosotros no crecemos porque nosotros somos buenitos o hacemos cosas, o porque fundamos iglesias, o porque leemos mucho la Biblia o oramos, no es eso, mis hermanos, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer y crecer en la familia de Dios. Él hace que leamos la Biblia, Él hace que oremos lo que Dios quiere que oremos, y Él hace que hagamos las iglesias, no a nuestro capricho. Somos herederos de Dios. Si somos parte de la familia de Dios, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta que nos dice, ¿no? ¿Entre quiénes formamos una gran familia de Dios? La respuesta es los que hemos nacido en Cristo y los santos del Antiguo Testamento. Los que hemos nacido en Cristo y los santos del Antiguo Testamento. Esos somos de la familia de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:16? El Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:16? Que el Espíritu Santo da testimonio de que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. ¿Qué somos de Dios nosotros? Sus hijos. ¿Qué dice Romanos 8:17? Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, ¿no? En conclusión, mis hermanos, hemos renunciado al pecado, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, ¿no? Vivamos como hijos de Dios. Es una oración, ¿no? Que nos da el modelo, digamos, cómo podemos orar en el texto. Y esto es lo que sucede con nosotros, ¿no? Del pecado pasamos a la vida eterna. ¿Y quién nos salva? Cristo. Vamos a la salvación. Referencias bíblicas de la salvación, ¿no? Romanos 5:8, Efesios 2:1-6, 8:9 y 1 Corintios 15:3-4. Vayamos a Romanos 5:8 rápidamente. Vamos a tocar solamente un texto, mis hermanos. El otro puedes tú repasarlo. Romanos 5:8, donde dice, no, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, en que siendo aún pecadores, mis hermanos, en que siendo aún muertos, Cristo nos resucita. Amén. Entonces, rápidamente, Cristo nos resucita en su poder y gloria. Por eso es que vivimos juntamente con Él. Amén. Y en Efesios nos habla, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿no? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿no? Y en el 8:9 ya sabemos, conocemos, ¿no? Que es por gracia, ¿no? Y no es por que hagamos obras, sino que las obras es un reflejo de la gracia. Versículo clave que tienes que saber, mis hermanos, Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Y este es el texto que debes saber de memoria también en la salvación. Estamos en la lección 2. Introducción, el hombre ha caído en la miseria del pecado, ¿no? Por lo tanto es culpable. No podía volver a la obediencia a Dios por sí mismo. O sea, el hombre no vuelve a Dios por sí mismo. No hay hombre bueno. Jesús mismo dijo, no, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno, el Padre. El poder del pecado lo controlaba, ¿no? Sí, el poder del pecado lo controlaba a este hombre caído. Había una deuda que no podíamos pagar, una deuda
de reyes, mis hermanos, es una deuda de rey. Y quien es del pueblo no puede pagar esa deuda de rey. Pero Dios en su gran misericordia da la vida de su Hijo amado para pagar la deuda, ¿no? De rey a rey, digamos, mis hermanos. Uno, ¿qué es la salvación, mis hermanos? ¿No? La salvación va a tener tres características importantes, ¿no? Es la liberación del pecado y de la culpa. Efesios 2, 1, 2, 5, 6. No, es la liberación de la condenación y es la liberación de la esclavitud de Satanás. Efesios 2, 2. Sí, en Tito 3, 5 y en Hebreos 5, 9 nos habla acerca de esto. Entonces, ¿qué es la salvación? Es la liberación. ¿Qué es la salvación? La liberación del pecado y la culpa, de la condenación y de la esclavitud de Satanás. Amén. Ahora dice, ¿no? En Efesios 2:1, ¿no? Muertos en nuestros delitos y pecados, nos decía, ¿no? Por eso nos liberta del pecado y de la culpa, mis hermanos. Sí, en Efesios 2:5-6 nos dice, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En la liberación de la condenación nos dice en Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero nos da vida eterna, nos libera en Cristo Jesús, ¿no? Y nos libera de la esclavitud de Satanás. Que la salvación es la liberación del pecado y de la culpa, de la condenación y de la esclavitud de Satanás. ¿Qué dice Tito 3:5? Nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesucristo. Hebreos 5:9, ¿no? Entonces, en Tito nos dice que Él nos salvó, mis hermanos. Él nos regeneró. ¿Por qué es necesaria la salvación? ¿Sí? Aquí también nos habla de 3 puntos, mis hermanos, ¿no? Para ser libres del pecado y la condenación, para restaurar la comunión con Dios y para recibir la herencia de la vida eterna. Son 3 cosas porque es necesaria la salvación, mis hermanos. En Romanos 8:1 nos dice, no, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. En 2 Corintios 5:18 nos dice, no, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Y en Hebreos 10:34-35 dice, no, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón. ¿Por qué es necesaria la salvación? Para ser libres del pecado de la condenación, para restaurar la comunión con Dios y para recibir la herencia de la vida eterna, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿para qué es necesaria la salvación? Para estar en paz con Dios y recibir la vida eterna. ¿Cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? Con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Con temor y temblor. ¿Estás seguro de recibir la herencia de parte de Dios? La respuesta sería sí, en Cristo Jesús. ¿Cómo obtener la salvación, mis hermanos? ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿No? Son, mis hermanos, 5 pasos, ¿no? Primeramente, reconocer nuestros pecados, Salmos 51, 3, 4. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados, Hechos 17:30, 2 Pedro 3:9. Creer en Cristo, ¿no? Reconocer, arrepentirnos, creer, confesar sinceramente nuestros pecados a Dios, 1 Juan 1:9, y decidir recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Juan 1:12. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos para recibir. Obtenemos la salvación reconociendo nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, creemos en Cristo el Salvador, le aceptamos, confesamos nuestros pecados y decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuáles son los pasos importantes para obtener la salvación? Reconocer, arrepentirse, creer, confesar y recibir a Cristo como Salvador. Entonces, reconocer, arrepentimiento, creer, confesar y recibir a Cristo. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es cambiar de mente y volverse a Dios. Arrepentimiento es cambiar de mente y volverse a Dios. ¿Qué significa creer? Es tener la fe en Cristo, en su obra, ¿no? ¿Has tomado estos pasos importantes? La respuesta es sí. Por eso estamos aquí escuchando. Y algunos que no lo han hecho pueden recibir a Cristo Jesús.
¿Cuáles son los resultados de la salvación? ¿No? Y de igual manera, mis hermanos, vamos a tener tres puntos de vista, ¿no? Que nos da, ¿no? Esto, qué resultados tenemos, ¿no? Hay la libertad del pecado, somos libres, paz para con Dios y vida abundante con Cristo, ¿no? Juan 8:36, libertad del pecado, paz con Dios, Romanos 5:1 y vida abundante con Cristo Jesús, Juan 10:10. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de por ser salvados del pecado? La libertad del pecado, estar en paz con Dios y vivir y vida en abundancia. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Ya hemos vuelto a la amistad con Dios. Entonces, conclusión de esta lección, ya somos salvos del pecado, andamos en comunión con Dios, tenemos vida abundante con Cristo. Nuestra responsabilidad hasta el final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. ¿No? Y es un modelo de oración que nos da, ¿no? Al final, ¿no? Para poder orar a Dios y pedirle, ¿no? Nuestra seguridad de nuestra salvación, mis hermanos. Y finalmente tenemos la tercera lección, que es el señorío de Cristo. No, las referencias bíblicas, 1 Corintios 6, 19, 20, Mateo 6, 33, 22, 37, Salmos 37, 4, 5, Lucas 6, 46, ¿no? En Lucas 6, 46 nos dice, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo, no? No haces lo que yo te mando. ¿Sí? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y eso a veces no debía de llamar la atención. El versículo clave de memoria, mis hermanos, ¿no? Es de Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La introducción. El señorío de Cristo lo compara, ¿no? Con la vida militar. Cuando uno está en la vida civil, hace lo que quiere, ¿no? Se levanta a la hora que quiere. Pero cuando es reclutado como soldado, cambia su vida, ¿no? Y está bajo una subordinación y en obediencia. Y cuando incumple, recibe un castigo, ¿no? Entonces, esa es la vida militar. Y más o menos se asemeja a la vida del cristiano. Primer punto, ¿no? Ya tenemos un nuevo amo. Mateo 22, 37, 38, Lucas 6, 46 y 1 Corintios 6, 19, 20, ¿no? Ahora, ¿para qué tenemos un nuevo amo, no? ¿Qué es lo que hacemos con el nuevo amo, no? Tenemos, ¿no? Para amarle con todo el corazón, para obedecerle y para glorificarle con todo nuestro ser. Tenemos un nuevo amo, muy bien. ¿Qué nos demanda él? Amarle, obedecerle y glorificarle. Sí, tres cosas que nos demanda, mis hermanos, ¿no? Entonces, en Mateo 22, 37 dice, ¿no? Con todo nuestro corazón, no debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, perdón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nos demanda, ¿no? Todo lo que somos. Y en Lucas 14, 26 dice, no, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Para obedecerle, mis hermanos, ¿no? En Lucas 6, 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Una simple cosa, mis hermanos, amar al prójimo. Una simple cosa, mis hermanos, ser humildes, ser obedientes a los pastores, a los líderes que tenemos, preguntar a los líderes qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, no hacer escondidas. Y si estamos actuando así, mis hermanos, estamos en desobediencia al líder, ¿no? Al que Dios ha puesto, ¿no? Y para glorificarle, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 19, 20, ¿sí? Nos dicen en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Nos habla acerca de que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Templo de Dios, mis hermanos, y estamos para glorificar. Entonces ya tenemos un nuevo amo, ¿no? Para amarle, obedecerle y glorificarle. Ya mostramos una confianza total, ¿no? En nuestro Salvador, ¿no? En el Señor, Mateo 6, 33, 34, ¿no? En nuestra vida diaria tiene que ser esa confianza, en nuestras adversidades y problemas, en nuestros tiempos de bonanza. Entonces debemos mostrarle esa confianza total, mis hermanos. ¿Sí? Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? En nuestra vida diaria va a estar Cristo Jesús. ¿No? Salmos 46, 1, 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida.
en nuestras adversidades. En tiempos de bonanza, ¿no? Primera de Pedro 3:9, Génesis 12:2-3, mis hermanos. Primera de Pedro 3:9, ¿no? Dios nos ha llamado para que heredásemos bendición, ¿sí? Eso nos da la referencia. Y cuando habla con Abraham, ¿no? Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿sí? En Génesis 12:2-3. ¿Qué promesa de Jesús? ¿Qué promesa de Jesús tiene para cada día? Dice, que Él estaría con nosotros cada día hasta el fin del mundo. ¿Qué hará Jesús cuando te encuentres en peligros y adversidades? Él será nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio. ¿Por qué te ha llamado Dios? Para bendición. ¿Para qué te ha llamado Dios? Para bendición y vivir bajo su palabra. Ahora, ¿qué quiere decir Jesucristo es nuestro Señor? ¿No? Es nuestro amo y dueño, mis hermanos. ¿En qué maneras podemos glorificar a nuestro Señor? Proclamando su evangelio y dar testimonio. El tercer punto nos habla, mis hermanos, ya disfrutamos de su ayuda, ¿no? El primer punto nos dice, no, suplirá nuestras necesidades, nos cuidará en momentos peligrosos y sanará nuestras enfermedades, ¿no? Suplirá nuestras necesidades, Filipenses 4:19, nos cuidará en momentos peligrosos, Salmos 91:1-6, y sanará nuestras enfermedades, Éxodo 15:26. ¿Sí? Él suplirá mis necesidades, nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Él nos cuidará en tiempos peligrosos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Éxodo 15:26 también nos habla, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Entonces disfrutamos de su ayuda, mis hermanos, en nuestras necesidades, momentos peligrosos y en las enfermedades. ¿Qué ayudas nos concederá el Señor Jesucristo, nuestro amo? Suplirá las necesidades, cuidará de los peligros, sanará nuestras enfermedades. ¿En qué peligros nos encontramos en este tiempo? ¿Y qué hacer? Tener una confianza, ¿no? Una fe que Cristo dará una solución pronto y oportunamente. ¿Con qué enfermedad estás luchando en tu cuerpo? Nos dicen, ¿no? ¿Crees que Jesús te pueda sanar? Y la respuesta es sí. Sé que Dios es nuestro Salvador. Amén. Entonces, como conclusión, ¿cómo somos salvados por Cristo? Cristo es nuestro amo y Señor. Le tenemos que amarle, obedecerle y glorificarle. Sí, para eso estamos, mis hermanos, para eso tenemos un amo. Debemos confiarle toda nuestra vida y obedecer su palabra, mis hermanos, no una confianza total en una vida diaria, en las adversidades y problemas y en tiempos de bonanza. Y disfrutar de su ayuda, ¿no? En nuestras necesidades, en momentos peligrosos y en nuestras enfermedades. Amén. Y nos da un tipo de oración, mis hermanos, ¿no? Y vamos a acabar con esta oración. Señor Jesús, reconozco que tú eres mi amo y mi dueño. Desde hoy prometo amarte con todo mi corazón, a obedecerte, a obedecer tu palabra y glorificarte en todos los días de mi vida. Quiero confiar y más en ti, sabiendo que tú estarás conmigo en todos los días de mi vida. Me suplirás en mis necesidades, me cuidarás en tiempos peligrosos y me sanarás de mis enfermedades. Gracias, mi Señor, eres el único para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.